Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9. Qué hermosa la presencia de Dios. Romanos, capítulo 9, versículos 15 al 18. Dice, pues, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiera tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hasta aquí la palabra de Dios. Muy buenas noches, ¿cómo están, hermanos bendecidos? Amén. Gloria a Dios, qué hermoso es verlos. Bienvenidos a este lugar. Vamos a seguir con las misericordias, con las bienaventuranzas. Vamos a seguir con la bienaventuranza en el día de hoy. Vamos con la Mateo 5. Ahora porque me pierdo, no sé qué número es, creo que es la quinta ya, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 7. Una bienaventuranza, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 1, 2, 3, 4. Esta sería la quinta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy vamos a ver la quinta, sabemos que son 9, faltan 4, una más linda que la otra. Realmente hemos aprendido mucho con esta serie de las bienaventuranzas. La veíamos de una manera y el Señor le dio una profundidad tremenda y realmente mi corazón lo ha partido en pedazos con cada una de las bienaventuranzas, ¿sí? Que Dios los bendiga mucho, bienvenidos. Quiero hacer énfasis un poquito en los anuncios que tuvimos hace un ratito. Mañana, 19:30, entonces tenemos nuestra reunión de oración. Los esperamos a todos. Todos los que tengan algún pedido, algún imposible, venga, porque realmente Dios puede hacer maravillas en ese momento. Estamos una horita más o menos orando al Señor. Sé que es poco, pero Dios puede hacer milagros en poco tiempo. No necesita de mucho. Amén. Así que mañana 19:30 los esperamos todos los días jueves. Después tenemos el sábado, comenzamos con la escuelita bíblica, 16 horas. Una bendición realmente. Tenemos que empezar a bendecir a nuestros chicos, empezarlos a guiar por el camino del Señor para que empiecen a conocer. Tenemos que empezar a preocuparnos. Sí, no, ahí está. Tenemos que empezar a preocuparnos por el legado. Nosotros vamos a dejar un legado a nuestros chicos y esos chicos tienen que estar preparados. Yo personalmente creo que no hace falta, porque Cristo viene. Yo creo que Cristo viene en cualquier momento y nos vamos ya. Ya seguramente nos vamos, pero el Señor nos manda igualmente a seguir dejando el legado en nuestros hijos. Y la única forma de hacerlo es la escuelita bíblica. Así que los esperamos el sábado, 16 horas. Tienen que estar acá los chicos y vamos a estar 2 horitas también donde vamos a hacer una copa de leche. Tienen un montón de mercadería que el Señor nos ha previsto para esas cosas, regalitos, y va a estar muy lindo, así que los esperamos a los chicos. Tráiganlo si tienen algún vecino, si conocen a alguien, tráiganlo, que va a ser una bendición. Después el 28, lunes 28 de este mes, ¿o están ahí todavía? ¿Están viendo? Estamos viendo, a ver si hacemos la reunión de mujeres o no la hacemos. La mudanza, si nos mudamos, no nos mudamos. Estamos con el tema de la mudanza, ¿vio? Así que les pedimos oraciones, si alguien ve algún alquiler por ahí por dueño directo. Estuvimos viendo uno, pero particularmente creo que estaba muy tirado abajo ese lugar. Y realmente iba a costar mucho levantarlo, hay que pintarlo, hay que revocarlo. Mucho trabajo y mucha plata para tanto trabajo. Así que estamos bien, estamos orando a ver si es el lugar o no. ¿Sí? La zona es linda, pero bueno, vamos a ver qué es lo que quiere hacer el Señor. Seguimos orando igual. Ya se viene otra reunión de hombres, se viene la reunión de matrimonio, se viene la escuela bíblica para adultos, así que prepárese que la iglesia ya ha arrancado. Aquí o en otro lugar no me interesa, porque la iglesia no es el lugar, la iglesia somos cada uno de nosotros, pero no uno personalmente, sino 2, 3. No es que yo ponga a mi casa diciendo, yo como soy iglesia me quedo sentadito en mi casa, no. Vos solo no sos iglesia. Pues el Señor dijo, donde haya
o 3. Ahí constituyó la iglesia. La iglesia es a partir de o 3. Así que vos solito en tu casa no sirve. Por más que veas todos los videos que vos quieras, por más que escuches las predicas que vos quieras, en tu casa no sirve. Tenés que estar en el cuerpo insertado para ser parte de la iglesia. ¿Sí? Así que donde sea que estemos, vamos a estar todos juntos. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora sí, ya pasé. Creo que terminé con todo. Le quiero llevar un motivo de oración. Hoy me comuniqué con uno de los hijos del pastor Onésimo Segovia. Sé que lo conoces. Que ya me mandaron un audio que se había mandado en el grupo de ellos. Y decía que los familiares podían ir a despedirse. O sea que está ya en el hospital, está en el Cruce Varela. Está bastante mal, para los que conocemos al pastor Onésimo Segovia. Estamos orando por su vida, ¿sí? Para la vida de los familiares más que nada. Porque él se va a un lugar mucho mejor. Amén. Porque la palabra de Dios dice que con Cristo estaremos muchísimo mejor y yo lo creo. La muerte es ganancia en Cristo. Yo lo creo. Amén. Pero los familiares que se quedan acá están muy dolidos y bueno, la iglesia de él la tiene ahí el Redentor Vive, que tengo muchos amigos de ahí que están de la Peña Derecho, allá en Aconcagua, re lejos. Pero bueno, le mando saludos a toda la iglesia de ellos y bueno, que el Señor consuele el corazón de esa iglesia porque es difícil cuando un pastor se va de esa manera. Amén. Está con morfina, ya está muy pero muy complicado. Si el Señor no hace un milagro, pero no sé si pedir un milagro, que se haga su voluntad. Pues yo soy de los que piensa que estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén. Hoy nos toca lo misericordioso. Vamos a la palabra. Misericordioso. Alcanzar misericordia, dice la bienaventuranza. Bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A nosotros, si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos ni existíamos. Si no fuera porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, no existiríamos. Realmente en la primera que nos mandaríamos, ya se hubiese acabado nuestra vida. Por eso, el que primero mostró misericordia hacia nosotros fue Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a hablar un poco de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Que es tremendo. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Escuchá lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Porque para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Acá vemos el primer acto de misericordia más grande que Dios pudo haber tenido para cada uno de nosotros. Ese acto de misericordia se llama Jesucristo. Jesucristo es el acto de misericordia más grande que Dios pudo haber tenido por nosotros. Pues dice la palabra de Dios que Él vino aun cuando nosotros lo negábamos, cuando lo rechazábamos, cuando ni siquiera sabíamos que Él existía. Ya Dios le mandó a Jesucristo para nosotros. O sea que sería un pago adelantado por algo que nunca hicimos. Ni siquiera sabíamos que íbamos a recibir ese pago, y mucho menos que íbamos a hacer algo para poder recibir ese pago. Fue algo maravilloso. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida entendiendo el misterio de la cruz. A veces no entendemos realmente el misterio de la cruz. Vivimos una vida equivocada en el Señor, en los caminos del Señor. No hemos entendido la gran misericordia que Dios tuvo para nosotros. Nosotros tenemos que entender una cosa. Cristo Jesús vino y murió en la cruz. Derramó su sangre y esa sangre tiene poder para perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados son lavados mediante la sangre de Jesucristo. ¿Para qué más tiene poder esa sangre? Para perdonar pecados.
Una vez que el Señor te perdonó los pecados, ya quedaste sano. Amén. De la gran enfermedad terrible que tiene la humanidad, que es el pecado. Una vez que el Señor te perdonó los pecados, ya te restauró. Una vez que te perdonó los pecados, vos volvés a hacer esa primera creación que Él había hecho. Una vez que el Señor te perdona los pecados, el viejo hombre murió, que sos una persona nueva. Como sos nueva, ya no tenés nada, tenés enfermedad, no tenés ningún tipo de problema. Por más que la parte física, la carne, siga teniendo ese problema. La sangre de Cristo perdona pecado. Entonces, ¿por qué cubrimos a veces el coche, cubrimos la casa, cubrimos a nuestro familiar? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Nuestro coche tiene pecado? ¿Nuestra casa tiene pecado? Estamos usando mal el poder que tiene la sangre de Cristo. Pero como sabemos que tiene poder, claro, tiene poder contra la más grande enfermedad que pueda haber, que es el pecado. Porque el pecado es esa enfermedad que no mata el cuerpo solamente, sino que te mata el alma. La segunda muerte te envía directamente al infierno y después al lago de fuego. De eso tiene poder la sangre de Cristo. Después todo lo demás viene por otro lado. Por ejemplo, la sangre de Cristo. ¿Qué viene después una vez que nosotros nos arrepentimos? Aceptamos al Señor. ¿Cuál es el primer sacramento que hay en nuestra iglesia? ¿Cuál es la primera ordenanza que tienen los cristianos? Aceptás a Cristo y te bautizás. Ahí cuando nosotros nos bautizamos, eso tiene un gran significado en la vida espiritual también para nosotros, porque tiene que ver con la muerte de Cristo. Sería como que estamos enterrando al viejo hombre y levantando al nuevo hombre. La sangre perdona los pecados, el bautismo te levanta en un nuevo hombre. Otra vez, la sangre te perdonó todos tus pecados, te hizo una nueva criatura y el bautismo te levantó en un nuevo hombre. Ahora ese nuevo hombre, para que no ande pecando por ahí de nuevo, está en la cruz de Cristo. La muerte, el bautismo, la resurrección sería la muerte, la resurrección y la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía que nosotros tenemos que aprender a llevar nuestros cuerpos a la cruz de Cristo y estar crucificado con Él. Juntamente estoy crucificado, decía Pablo. Si nosotros no mantenemos nuestra carne en la cruz, esa carne va a volver otra vez al pecado. O sea que la cruz sirve para que yo crucifique mi carne. El bautismo sirve de resurrección a la nueva criatura. Y la sangre de Cristo sirve para perdonar nuestro pecado. Somos perdonados nuestros pecados, somos resucitados una nueva criatura y nos mantenemos en esa nueva criatura en la cruz. Hay gente que lamentablemente no entiende esa gran misericordia que es la cruz. Si no estaría esa cruz ahí, nosotros andaríamos como ovejas sin pastor. Andaríamos totalmente perdidos y entregados otra vez a nuestro nuevo corazón, pero con viejos hábitos. Y esos viejos hábitos nos volverían a arrastrar otra vez a la vieja vida. Nosotros tenemos que entender que no existe sangre si no existe cruz. No existe sangre si no hay bautismo, si no hay cruz. No vale de nada. Vos podrás venir acá, hacer la confesión que vos quieras, me declaro en el nombre de Jesús, yo que me perdonen los pecados, me arrepiento, pero si no estás dispuesto a ir a la cruz, no tiene significado nada. ¿Y qué significa la cruz? Cuando Jesús fue clavado en esa cruz, no se podía mover. En esa cruz quedó con las manos extendidas, con los pies extendidos. No te podés mover cuando estás en la cruz. No es que puedes salir a hacer lo que a vos se te da la gana. La voluntad del Padre era que Jesús esté en la cruz. Jesús estaba en la cruz. La voluntad del Padre es que yo esté en la cruz. Yo tengo que estar en esa cruz y hacer la voluntad del Padre. Cada vez que yo me bajo de esa cruz, o cada vez que yo quiero hacer mi voluntad, me estoy bajando de la cruz y estoy otra vez volviendo a mi vieja vida. ¿Se entiende? No existe sangre si no hay bautismo, resurrección, no hay cruz. Lamentablemente la iglesia se ha olvidado de la cruz de Cristo, pero Dios, que es tan grande en misericordia, hoy en día te viene a recordar esto de nuevo. Necesitas cruz de Cristo. Necesitas volver a ser crucificado. Con tus pasiones y tus debilidades tienen que estar crucificadas en la cruz. Cada vez que se cae un clavo de esa cruz, nosotros estamos dispuestos a salir corriendo y volver otra vez, como decíamos en la prédica pasada, a nuestros viejos hábitos. Volver otra vez a la basura, a comer la porquería que habíamos dejado de comer antes.
¿Se entiende? Tenemos que volver a la cruz. La cruz es el camino a la salvación, a la restauración, a mantenernos limpios delante de Dios. Si no hay cruz, la sangre no ha servido para nada. Todo el poder que tiene, lo tiene, gloria a Dios, para aquellos que están dispuestos al bautismo, resurrección, que no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es mantenernos en esa cruz y no bajarnos. Esa es la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Como dice acá, dice, pero Dios, versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, bautismo. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que nos sentó con Cristo en la cruz. No es que nos soltó para que nosotros hagamos lo que se nos da la gana y volvamos otra vez a las mismas equivocaciones y errores. ¿Se entiende? Bien, gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. A ver. ¿Saben lo que es la restitución? La restitución. Nosotros fuimos comprados por precio, a precio de sangre. Pero para que Él pueda comprarnos por precio de sangre, tiene que haber 3 asuntos que se tienen que cumplir. El libro de Ruth. El libro de Ruth muestra claramente el tema de la restitución. Él, para podernos rescatar a nosotros, se tenía que cumplir 3 aspectos. Primero, tener el dinero para hacerlo. Cristo tenía la sangre para hacerlo. Lo hizo. Segundo, tenía que tener la voluntad para hacerlo. ¿Se acuerdan Ruth y Boaz? Boaz tenía la plata para pagarlo, tuvo la voluntad para quedarse con Ruth, el Señor Jesucristo la tiene, y el tercero es que tenía que ser pariente cercano. Escucha esto es tremendo. Tenía que ser pariente cercano. Ahora, Cristo, ¿cómo es pariente cercano nuestro? No siendo judío. Siendo judío tampoco. ¿Cómo es Cristo pariente cercano nuestro para podernos rescatar, redimir? ¿Por qué nuestro hermano? Porque somos coherederos. Sí, pero eso después, una vez que ya Cristo nos compró. ¿Por qué Cristo pudo comprarnos a nosotros como parientes cercanos? ¿Por qué somos parientes cercanos de Cristo? Antes de comprarnos. A ver quién entiende esto, por favor. Esto es tremendo. Porque vieron lo suyo lo rechazaron. Claro, pero por eso no nos hizo parientes cercanos. ¿Por qué somos parientes cercanos? Para ser parientes cercanos tenemos que tener un familiar en común. ¿Qué familiar en común tenemos con Cristo? Dios Padre. No, porque el Padre no es nuestro Padre hasta que no aceptemos a Cristo. Somos criaturas, no somos hijos de Dios todos. Por Abraham. Porque Abraham es el Padre. Por eso sin fe es imposible. ¿Por qué? Porque no somos parientes. Si yo no tengo a Abraham como mi padre en la fe, yo no soy pariente de Cristo. Y si Él no es mi pariente, no puede comprarme y redimirme. Por eso dice acá, esto es tremendo, ¿dónde dice? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Porque como yo tengo fe, me vuelvo hijo de Abraham, el padre de la fe. Entonces ahí es donde el Señor puede comprarnos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde está? Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea que la fe depende de Dios. Dios mismo nos hizo un padre Abraham en común, y aquellos que tenemos fe, Cristo se hace un pariente cercano y ahí sí nos puede redimir. ¿Se entiende eso? Por eso mismo sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros tenemos que tener estas cosas en claro. Eso hizo Dios con su misericordia. Fíjate lo importante que es la misericordia de Dios. Lo otro que hace la misericordia de Dios es que podamos entrar confiadamente al trono de gracia. Hebreos capítulo 4. ¿Me entendieron, no? Le hice mucho lío. ¿Aprendieron algo? Esto es maravilloso. Pero cuando lo entendí digo, wow, con razón. 4:16 de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el momento, para el oportuno socorro. Nosotros podemos entrar tranquilamente a buscar esa misericordia de parte de Dios, porque primero tuvo misericordia en Cristo, me lavó por sus pecados, ahora tiene más misericordia para que yo vaya a buscar más misericordia de Dios. Por eso la misericordia es algo que se alcanza. Dice la palabra de Dios que alcanzarán misericordia. Aquellos que no tienen a Dios viven en una misericordia de Dios, pero esa misericordia ya está esperando que se conviertan, esperando que se arrepientan. Porque si no se arrepienten, lamentablemente son juzgados con el mundo. Nosotros tenemos directamente acceso al trono de gracia. El problema es que nosotros, para pasar al trono de gracia, el trono de gracia, un puente. Este puente tiene muchos nombres, o se puede llamar de muchas maneras. Se puede llamar oración, se puede llamar ayuno, se puede llamar santidad, congregarnos. Ese puente se llama Jesucristo y sangre de Jesucristo. Se llama perdón de pecados, se llama arrepentimiento. Si yo estoy acá y el trono de gracia está allá, el único puente que me va a llevar a ese trono de gracia es la sangre de Cristo, basado en mi arrepentimiento. Yo me arrepiento delante del Señor y sí paso de este lado, en el trono de gracia, y ahí sí viene el ayuno, viene la oración, viene mi santidad, viene mi congregación, no de aquel lado. ¿Se entiende? Por eso mismo, cuando empezamos a orar, cuando queremos presentarnos delante del trono de gracia, primero tenemos que usar el puente. Muchas veces oramos de este lado pensando que estamos de aquel lado, y si no hay perdón de los pecados, no podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Ahora, el perdón de los pecados lo tuvimos cuando aceptamos a Cristo y Cristo nos lavó, pero minuto tras minuto vivimos pecando. Seguramente desde que empecé a predicar hasta ahora hemos pecado 100 veces. La pasamos, somos terribles. Por eso cada vez que yo quiero entrar al trono de gracia, cada vez que quiero entrar en oración, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón. Siempre tenemos que entrar con una actitud de Dios, perdona mis pecados, Dios, perdona lo que pensé, Dios, perdona aquellas cosas. Porque a veces nosotros nos podemos plantear y decir, pues yo no hice nada, yo soy una buena persona, yo no maté a nadie, yo no robé a nadie. Bien, se llaman pecados, pero después tenés pecado de omisión. O sea, por haberlo omitido, también estás pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que tiene para ayudar a los demás y no lo ayuda, es pecado. Hay muchos pecados de omisión. Aquel que no se congrega, le es pecado. Aquel que piensa mal, le es pecado. O sea que hay pecado por no hacer cosas que deberíamos estar haciendo. No solamente por las cosas que hago, sino por las cosas que no hago, también hay pecado ahí. Nosotros, cada vez que queremos entrar confiadamente al trono de la gracia, tenemos que hacerlo a través del arrepentimiento. Una y otra vez. Me arrepentí anoche cuando oré, bueno, a la mañana temprano cuando me arrodillo a orar, otra vez, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Amén. Entonces ahí sí entro confiadamente. Porque a veces pensamos que por orar, por ayunar, por todo eso, ya tenemos acceso directamente al trono. Pero el puente del arrepentimiento tiene que estar siempre. ¿Me puedo presentar delante de Dios sucio? ¿Me puedo presentar delante de Dios con pecado? Así que primero me tengo que lavar, ¿sí? Misericordia de Dios aún en eso. ¿Querés entrar al trono de la gracia? Tenés el puente construido que es Jesús. El puente siempre va a estar ahí. Nunca se va a acabar ese puente que nosotros queramos cruzar y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Ahora nos toca a nosotros. Dios ya hizo todas esas cosas, las hizo Dios. Ahora nosotros tenemos que empezar a mostrar misericordia. Y para eso tenemos una parábola preciosa que la encontramos en Lucas 5, que no es lo mismo que 5 Lucas. Estoy seguro que la conocen. Versículo 25. Me parece que nos esperan para un segundo. No es esta, para que me equivoqué acá en anotar Lucas, no era Lucas, lo estoy yo acá. La cuestión de la parábola del buen samaritano.
¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? A ver, ¿dónde estaba el buen samaritano? Lo noté mal. El buen samaritano, ¿dónde está el buen samaritano? Bueno, si alguno lo encuentra, me dice después. Capítulo 10, ¿no? Ahí está, 10:25. Por eso no me gusta traspasar las prédicas. Acá está, el buen samaritano. El buen samaritano, acá está. Entonces, Lucas 10:25. Escuchá lo que dice. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Preciosa parábola. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniendo en él cabalgadura, lo cual lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesero y le dijo, cuídale y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en las manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Acá vemos un caso claro de que ni la religiosidad, ni siquiera tu ministerio, religiosidad sería el sacerdote, tu ministerio sería el levita, te puede llegar a salvar si no hay misericordia en tu corazón. Tu corazón tiene que ser movido a misericordia cuando ve la necesidad del prójimo. Como decíamos recién, nosotros necesitamos no solamente pensar que por ser buenas personas podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que entender que tenemos que accionar. No alcanza solamente con el cartelito, con el título de cristiano para hacerlo. No es así. Nosotros tenemos que empezar a ejecutar las cosas. Acá había personas que eran muy religiosas, como el sacerdote, muy santa, como el levita. El levita vendría a ser la parte ministerial, donde tocan los instrumentos y todas esas cosas que muchos piensan que hay levitas hoy en día, cuando hoy hay músicos, no levitas. Sacerdotes, en los cuales tiene que ver con la parte religiosa. Nada de eso te va a poder salvar si cuando ves la necesidad de tu prójimo no haces un alto en tu vida, parás todo y lo ayudas. ¿Ves cómo hay pecado de omisión? ¿En qué pecó el sacerdote? En nada, pues no lo podía tocar el sacerdote. Pero si lo tocaba quedaba sucio y seguramente no iba a poder ejercer tu ministerio si es que estaba muerto. Pues ni siquiera se acercó tan cerca como para ver si estaba muerto o no. Acá dice que acercándose pero de lejos. No es que se acercó y miró, no es que se fijó a ver si había respiración, si realmente valía la pena todavía seguir peleando por él. Lo miró así, que está muerto. Y se fue. El levita es exactamente lo mismo. Si lo hubiese tocado, si estaba muerto, lo toca, no podría ir a tocar al templo. Hubiese perdido el momento de suministración, porque quedaba impuro. La ley decía que no podían tocar ningún muerto. Entonces, como quedaban impuros, dijeron directamente no vale la pena. Miraron de lejos y no vale la pena. Pusieron su parte ministerial, su parte religiosa, por encima de la vida de los demás. El único que se acercó realmente de cerca y se fijó si estaba realmente vivo o muerto, fue un samaritano. Fue una persona que de religión no entendía nada. Seguramente ni siquiera de música entendía. Él lo que había entendido es que había una persona tirada en el suelo y necesitaba ayuda. Pecado de omisión. Los otros dos no hicieron nada malo, tenían razón porque la ley decía que no los toquen. Pero omitieron la parte de ayudar a su prójimo.
Jesús está hablando que tiene que ayudar a su prójimo y amarlo como a sí mismo. O sea que si él estaba tirado ahí, había que ver si le gustaría que otros pasaran y no lo ayudaran. Nosotros pecamos mucho por omisión, por no hacer lo que Dios nos dice. Jesús nos dijo, entre muchas otras cosas, nos dijo, Mateo 28, ir por todo el mundo, predicar, hacer discípulos, bautizarlos. ¿Cuánto te hace que no te llevas un volantito para entregarle a alguien? No te digo hacer un estudio teológico con una persona en una plaza. Ese es el problema que yo tengo. Cada vez que voy a evangelizar, yo le quiero hacer un estudio teológico a la persona y me cuesta mucho esa cosa hacerla tan simple. Como mi esposa así tiene ese ministerio, ese don, y lo hace sin problema. Pero yo siempre me pongo ahí como queriéndole explicar cosas que sé que todavía no lo va a entender y el Señor tiene que cambiar eso en mí. Pero ¿cuánto hace no te llevas un volante? Que no lo entregás. No estás cumpliendo con esa comisión que nos da el Señor en Mateo 28. Ir por todo el mundo, predicarle, no solamente predicarle, hacer discípulos, no solamente hacer discípulos, sino bautizarlo, o sea, llevarlo, acompañarlo en todo el camino, en todo el proceso, no entregarle un volante frío, sucio y no verlo nunca más, sino con ese volante llamarlo, acompañarlo, buscarlo, que crezca las cosas del Señor hasta llegar hasta el momento del bautismo, donde ya la iglesia se empieza a hacer cargo de esa persona. ¿Se entiende? Omisión. Estamos pecando por pecados de omisión. Fue lo que le pasó a los muchachos esto. El único que realmente ejerció la misericordia fue el samaritano, que no solamente lo levantó, lo cuidó, lo llevó al mesón, cubrió sus heridas, sino que también pagó, porque se tenía que ir, pagó para que lo siguieran atendiendo. O sea que se preocupó más allá de su presencia. A veces nosotros decimos, bueno, hasta acá llegué. Y no nos preocupamos por qué va a pasar después. Nosotros deberíamos preocuparnos por lo que está pasando ahora y por lo que va a pasar después. En lo posible, ¿no? Tratar siempre de estar ahí predispuesto para ayudar a todos. Porque dice que buen samaritano fue el que demostró misericordia. Y si nosotros nos fijamos bien en la bienaventuranza, dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no somos misericordiosos? ¿Qué pasa si cumplimos con lo justo? Como el sacerdote, como el levita. Lo justo. No insulto, ya no veo otras mujeres, ya no adultero, ya no tomo más, lo justo. Pero el Evangelio no es lo justo. El Evangelio es mucho más que eso. Esto está bien, pero te falta la parte de la misericordia. Por eso mismo yo no creo en las iglesias de casa, en las iglesias online, en las iglesias de me quedo en casa y veo por videitos por internet, porque te falta la parte de la misericordia. ¿En quién estás haciendo misericordia? Si no venís acá, si no nos armamos como cuerpo, si yo no te enseño, si vos no aprendés, si no me haces preguntas, si no te enviamos como iglesia para ir a hacer misericordia afuera. ¿Entendés? Tenemos que organizar de tal manera que de acá salga la misericordia para afuera de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa si no hacemos misericordia? Pues si dice, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, entonces si no hago misericordia, no la alcanzarán. ¿Qué pasa si no la alcanzamos? Mateo capítulo 25. Oh Señor, ¿qué pasará si no hago misericordia? Porque lamentablemente tenemos un evangelio de sillón, de puertas para adentro, y el evangelio no es eso. Mateo 25, espero que sea 31. Escuchá lo que dice Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti? Y respondió el rey. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeño, a mí me lo hiciste. Wow. Entonces dirás también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pecado de omisión, por no hacer las cosas que están en la palabra de Dios, que dice dónde van a ir. ¿Ves que no es cuestión de cumplir con el Evangelio? No es cuestión de vez en cuando me congrego, no es cuestión de vez en cuando oro, levanto las manos. No, el Evangelio es mucho más. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es amor, es algo vivo, es algo que se va moviendo, que va conquistando constantemente. Por eso la iglesia tiene que estar viva, tiene que estar presente, tiene que estar con su ministerio trabajando, con la escuelita, con los hombres, con las mujeres, con el evangelismo, con los cultos. Tiene que estar viva. Porque así vamos a empezar a cubrir a aquellos que tienen frío y están desnudos. Así vamos a empezar a dar de comer, le vamos a empezar a enseñar comida espiritual. Vamos a poder dar de beber la sangre de Cristo para que se puedan convertir. Aquellos que están en las cárceles los vamos a visitar para que sean sueltos, pero cárceles espirituales. No porque no fue a Olmos. No, hay mucha gente que está en las cárceles espirituales. Nosotros tenemos que ir a visitar esas cárceles espirituales y meternos dentro de esa oscuridad que hay en esa cárcel espiritual. Porque lo primero que te hace una persona que está encarcelada espiritualmente es no darte la llave para que entres. Y es un arduo trabajo conseguir que esa persona te dé acceso a esa cárcel espiritual para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos abrir y libertar a esa persona. ¿Sí? Lamentablemente la iglesia se ha olvidado que tiene que alcanzar misericordia de parte de Dios. Estamos tan acostumbrados a una misericordia tan barata, tan común. No nos damos cuenta, como leíamos al principio en Romanos 9, que dice que Él tendrá misericordia del que quiere tener misericordia. Y cuando no quiera tener misericordia, no la tiene. Estamos tan acostumbrados que su misericordia son cada mañana, que nos volvemos abusivos de esa misericordia. Yo peco hoy, igual mañana otra vez y hay otra misericordia nueva. Y vuelvo a pecar hoy, bueno, tenía que ir a visitar, pero bueno, no importa, no. Después pido perdón, otra misericordia más. Adultero, bueno, no importa, igual después otra misericordia más. Le pego a mi mujer, igual hay otra misericordia más. ¿Entendés? Nos volvemos abusivos de esa misericordia. No nos damos cuenta que Él tiene misericordia, que quiera tener misericordia, y en algún momento va a decir, ¿y al que quiere endurecer? Endurece, decía la palabra. Wow. Ya para ir terminando, Miqueas capítulo 6. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos que despertarnos
y empezar a buscar esa misericordia, a ser misericordioso, a despertar eso en nosotros, está en nosotros. Pero lamentablemente está dormido, está con miedo, está cansado, está petrificado a veces. Miqueas capítulo 6, versículo 8, escucha lo que dice. Vamos a ver el versículo 6, me gustó más. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia. Lo vimos la semana pasada con justicia. Justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. 3 cosas que nos pide el Señor. Ser justo, vivir la palabra de Dios, amar la misericordia, o sea, buscar que esa misericordia se vuelva una acción en nuestra vida, salir a hacer misericordia con todo lo que podamos, y después el último decía, humillarnos delante de nuestro Dios. Como decíamos recién, pasar por el puente pidiendo perdón por nuestras faltas y nuestras falencias. ¿Querés recibir misericordia de parte de Dios? Empezá a ser misericordioso con los demás, empezá a activar. No es porque eso te vuelva que Dios de repente te deba algo, no. Sino que nosotros tenemos que empezar a ejercer esa misericordia porque somos misericordiosos. Porque es una de las naturalidades de Dios. Es uno de los atributos que Dios tiene, que es la misericordia. Y ese atributo es un atributo transferible, que nos transfirió a nosotros como sus criaturas. Nosotros tenemos que salir a hacer misericordia. Satanás, que es totalmente el contrario, no hace misericordia y odia todo aquello que tiene que ver con la misericordia. Lamentablemente nosotros muchas veces parecemos hijos de, en vez de ser hijos y reflejos de nuestro Padre Celestial, al no ejercer la misericordia. Último, Lamentaciones capítulo 3. Este le va a costar encontrar. Lamentaciones capítulo 3. ¿Lo van entendiendo, no? Bien. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Preciosos versículos, y con esto cierro. Escuchad lo que dice. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Perdón, del 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Otra vez, escucha. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto lo dijo el profeta Jeremías. ¿Sabes cómo estaba Jeremías cuando dijo esto? Este está en el libro de Lamentaciones. Jeremías, cuando ve Jerusalén así, ve todo destruido, empieza a lamentarse y escribe este libro. O sea que Jeremías está parado en medio de una ciudad totalmente destruida por los babilónicos. No dejaron nada parado. ¿Y qué dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Mira tu vida. Podés decir exactamente lo mismo que dijo Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Está todo destruido, está todo destruido. Hay pérdidas, hay pérdidas. Hay gente llorando por todos lados, hay gente llorando. Huérfanos, viudas, gente por hambre. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. A veces pensamos que esa misericordia va a sacar las consecuencias. Y las consecuencias siempre van a estar. Por más que Dios tenga misericordia.
Dios te perdona, bárbaro, sus misericordias son eternas, todo lo que vos quieras. Pero que esas consecuencias las vas a tener que pasar, las vas a tener que pasar. No sea como mi amigo Lubi, que una vez le conté, que venía a pedir oración, que no la agarren porque se había robado una moto. Entonces la policía estaba detrás de él y decía, pido oración para que no me agarren porque la bendición, me vinieron a buscar la bendición, le decía en la moto. Se la había robado. Se puede, pues si Dios tiene misericordia, sí, pero ¿qué tiene? La consecuencia de tu acto te va a llevar a la cárcel. Dios te va a perdonar, sí, bárbaro. En el medio de ese desastre, las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En el medio del desastre, en el medio de la vida que estamos llevando, que muchas veces no es la que queremos, no es la que Dios quiere, mucho menos, nosotros podemos proclamar lo que decía Jeremías: estamos en pie. Si estamos acá en la tierra, todavía tenemos una oportunidad. Todavía no podemos llegar a arrepentir. Todavía podemos esperar que Dios restaure toda nuestra vida y volvamos a construir la bella Jerusalén, que es la que bajará del cielo. ¿Sí? Pero para eso es necesario empezar nosotros a ejercer esa misericordia. Porque yo no quiero ni pensar un día sin la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Un día. Medio día sin la misericordia de Dios en nuestra vida. Me bajo de la cama, me caigo, me parto una pierna. Bajo por la escalera de mi casa, doy 3 vueltas carnero, me parto a la frente. Salgo a la calle, me pisa un auto. Porque de toda esa maldad que tiene Satanás y sus demonios contra nosotros, la misericordia de Dios nos está protegiendo, nos está cuidando. ¿Querés misericordia de Dios? Empezá a ejercer misericordia. Porque el problema no es ahora. El problema es cuando estemos delante del gran juicio. Ahí vamos a necesitar mucha misericordia de parte de Dios. Cuando me diga, ¿por qué no hablaste lo que tenías que hablar? Uy, Señor, me dio vergüenza, pero ese vecino, vos sabés que yo no me llevaba bien con él, y vos me dijiste que yo le predique, pero yo no me llevaba bien con él, y se murió. Se fue al infierno, es culpa mía. Si no fuera por la misericordia de Dios en ese momento, realmente no entraríamos al reino de los cielos. ¿Me entendés? Misericordia, misericordia. No abusemos mal de las misericordias de Dios. Empecemos a ser nosotros misericordiosos y vamos a sentir lo que siente Dios cuando ejerce misericordia en nosotros. ¿Amén? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora y en aquel momento, delante de aquel juicio, en el tribunal de Cristo. Oh, sí, sí. Y así vemos otra de las bienaventuranzas más. Empezamos a ejercer misericordia. ¿Qué te parece? Si vemos un hambriento, vamos a empezar a ayudarlo. Si vemos algún desnudo, vamos a empezar a ayudarlo. Vamos a empezar a trabajar en los pecados de omisión que como iglesia estamos cometiendo. Pues yo sé que ninguno se va a poner a insultar acá, andar desnudo, bárbaro. Esos pecados ya los tenemos bastante claros. Vamos a los otros pecados, que son aquellos que estamos dejando de lado y no haciendo, y eso se vuelve pecado en nosotros. ¿Amén? Oramos. ¿Qué te parece si nos vamos? Señor y Dios, Padre amado, tus misericordias, Señor, son eternas, papá, lo sabemos. Gracias por tu misericordia una vez más, Señor, sobre nuestras vidas, papá. No queremos abusar de ellas, pero sabes que somos pecadores, Padre. Sabes que nos equivocamos y vivimos equivocados una y otra vez, Señor. Siempre cayendo en lo mismo muchas veces, Padre. Por eso te pedimos por tu misericordia, papá. Jamás podremos entender el amor que tienes por nosotros, mi Dios. Nunca podremos entender, Señor, por qué ejerciste misericordia, Señor, cuando éramos pecadores y mandaste a tu Hijo en la cruz, Señor. ¿Por qué tuviste esa misericordia con nosotros, papá? Si nos podías haber eliminado y creado algo mejor, Señor. Tu misericordia, mi Dios. Oh, mi Dios. Tu misericordia, Señor, cuando pecamos una y otra vez y nos burlamos de tu nombre, Señor. Pensamos que tú no nos ves, Señor, y tú estás ahí. Cada vez, Señor, que hacemos algo que no te agrada, papá,
volvemos a crucificar a Cristo en esa cruz, papá. Si no fuera por tu misericordia, mi Dios, ¿dónde estaríamos, papá? Por eso, Señor, en este momento como iglesia reconocemos nuestra falta de misericordia, Señor. Hemos guardado eso para nosotros, Señor, y no lo compartimos con el mundo. Perdónanos, papá. Ten misericordia una vez más de nosotros y perdónanos, papá. Pon en nosotros un corazón misericordioso, Señor. De salir a hacer misericordia hacia afuera, papá. Con el mundo, Señor, que se pierde, Padre. Ayúdanos, papá, a hacer misericordia con ellos, papá. Porque queremos que aquel día, Señor, tú nos digas: bendito de mi Padre, pasad al reino. Porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me abrigaste. Estaba como forastero y me acogiste en tu casa. Estaba enfermo, estaba en la cárcel y me visitaste. Te preocupaste por mí. Ayúdanos, Señor. Pon en nuestro corazón ese deseo, Señor. Pon esa convicción de que son las cosas que tenemos que hacer. Despiértanos a nuestro Espíritu Santo. Despiértanos, Señor. Porque nos hemos acostumbrado, Señor, a hacer lo menos posible, papá. Ayúdanos como iglesia, Señor, a empezar a ejercer misericordia. Porque queremos que tengas misericordia de nosotros siempre, papá. Ayúdanos, papá. Si hay personas que les falta misericordia, Señor, pon en su corazón misericordia, papá. Que empecemos a movernos en esta nueva realidad, Padre, que nos has abierto los ojos en el día de hoy, Señor. Que tenemos que empezar a hacer, Señor, amar a nuestro prójimo, Señor. Y amar significa acción, Señor. Tenemos que accionar en favor de nuestros prójimos, papá. Ayúdanos. Por eso esta es una iglesia viva, Señor. Porque ya empezó sus ministerios a ejercerse, Señor. Empezamos a salir hacia afuera, Padre. Por eso en el nombre de Jesús y por tu bendita misericordia, danos un lugar, papá, donde podamos abrir las puertas, Señor, y que la gente pueda entrar, Padre, directamente para recibir nuestra misericordia que viene de ti, Señor. Ayúdanos, papá. No somos nada delante de ti, Señor. Por eso necesitamos más misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los miembros de este lugar, Señor, por cada uno de los que estamos aquí asistiendo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, papá, que tengamos una gran semana. Pon gente para que podamos ejercer la misericordia, Señor. Ponnos en el camino en esta semana, Señor, y que nos acordemos de esta palabra, Señor. Y podamos accionar, empezamos a practicar, Señor, lo que es misericordia. Y empezamos a ejercer para poder ejercer aún más y aún más y aún más, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en tu pueblo, Señor, si hay alguna necesidad, bendícelo, Señor. Cuídanos en el camino hacia casa, papá, y que mañana puedan venir a la reunión de oración, que puedan venir el sábado a la escuelita, Señor, que puedan venir el domingo al culto, Señor, donde tendremos nuestra Santa Cena, nuestro culto de primicia, donde estarán nuestros pastores, Señor, aquí con nosotros, papá. Los bendecimos donde quiera que estén, Señor, allá en la costa, nuestros pastores, papá, y te pido una bendición especial, tú sabes, por este pastor que le está atravesando este mal momento, Señor. Padre, bendícenos, cuídanos, protégenos, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén.